Buenas noches, hermanos. Si se van conectando, porfa, vayan saludando. Estamos teniendo problemas con la conexión siempre acá en San Martín. Hay un poco de problema. Entonces, si me confirman si se puede escuchar bien, si pueden comentar ahí, porfa, sería de gran ayuda para que me indiquen cómo estamos con la señal. Am, Hasta ahorita no sale ningún comentario. No sé si es por lo mismo de la señal, pero ayúdenme eh, con los comentarios. Ayúdenme diciendo si se escucha bien, si se ve bien, todo, si está bien. Bueno, ya vi el primer comentario de la capilla. Lilian, Dios le bendiga. Lilian Escobar, hola hermanita. Perfecto, gracias por ayudarme ahí a monitorear. He estado intentando conectarme y se dificultó porque el Wi-Fi no levantó el en vivo. Entonces he probado con mis datos y hasta ahorita con mis datos en este lugar sí sale. Zacatecoluca, bien, perfecto, hermano Roberto Meléndez. Un saludo ahí para la familia Meléndez. Bueno, vamos a empezar entonces, ya que se escucha bien y todos estamos listos. Vamos a empezar con el club de hoy. Así que porfa, tengan sus Biblias abiertas en segunda carta a los Corintios. Vamos a estar ahí hoy. Oremos. Jesús, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y de leer tu palabra. Te pedimos, Jesús, de que en este tiempo tú nos puedas hablar y tú puedas, Señor, utilizar la segunda carta a los Corintios, así como le habló a los Corintios, nos hables a nosotros. En tu nombre, amén. Amén y amén. Bueno, hoy empezamos la primera carta a los Corintios y precisamente la guía de hoy tiene que ver con dar la introducción a algunos datos importantes sobre la segunda carta a los Corintios. Incluso la pregunta número 1 es, ¿quién es Silvano? ¿Quién es Silvano? Bueno, nosotros encontramos a Silvano como un profeta, como parte de aquellos que tenían el don de la profecía. Era un judío que había ayudado a Pablo a fundar algunas iglesias o la iglesia en Antioquía. Entonces, era algo así como Lucas, era algo así como Timoteo, era uno de esos compañeros de viaje que Pablo tenía. Por favor, noten lo siguiente. Pablo, a pesar de ser uno de los apóstoles de más renombre, más talentosos, tomen nota que a pesar de todo su talento, en realidad él no andaba solo. Él reconocía la necesidad que tenía de discipular a otros, de invertir tiempo en otros. Y déjenme decirles que una de las cosas bastante importantes sobre el discipulado es la paciencia que uno tiene que tener, el amor que uno tiene que tener, la longanimidad que uno tiene que tener. Y eso lo demuestra Pablo a través de sus viajes. En realidad, la pregunta número 2 dice, mencione más o menos en qué año se escribió esta carta y más o menos qué sucedió durante la escritura de esta carta. Bueno, el año más o menos en el que se escribió esta carta fue en el 54 después de Cristo, más o menos. Y uno de los eventos o el evento importante que sucedió mientras estaba escribiendo la carta o después de que se escribió la carta era que Pablo estaba terminando o había terminado su tercer viaje misionero. Ahora, ¿por qué hay una segunda carta? Esta es una de las cosas más curiosas que tenemos que hablar sobre la introducción, porque en realidad esta no es la segunda carta, esta es la tercera carta. Es la segunda carta que nosotros tenemos en la Biblia,
pero no es el número de cartas total que Pablo escribió. En realidad hay una primera carta a la cual nosotros no tenemos acceso, nosotros no se nos dio, no la tenemos, no se encontró dentro de los libros canónicos, dentro de los libros escogidos para ser parte de nuestra Biblia. Pero, ¿por qué digo eso? Porque constantemente en nuestra primera carta a los Corintios encontramos frases que Pablo dice como, así como he escrito antes. Pablo dice, así como he escrito antes. ¿Dónde, Pablo? ¿En qué carta lo escribiste? Entonces, gracias a la investigación de algunos teólogos, nosotros hemos llegado a tener la información de que hubo una primera carta. Entonces, la que nosotros tenemos como primera carta realmente es la segunda, es la contestación, ¿verdad? Algo sucedió con la primera carta. Fue bastante dura. Fue muy dura. Incluso no se esperaba, Pablo, que la iban a recibir de la forma en que la recibieron. Eh, entonces, la tercera carta, o sea, nuestra segunda carta, viene a ser algo así como la carta que apacigua el mar. Entonces, por eso Pablo la comienza de esta forma. El cual, verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Entonces, Pablo escribe esta tercera carta llamada la carta de la consolación. Hay algunos teólogos que incluso le llaman la carta de sus lágrimas, porque la forma, el sentimiento que él expresa, las cosas desde su corazón que él expresa, vienen siendo propias de un hombre que ama a las personas que él les escribe, pero también le ha dolido el recibimiento que tuvo la primera carta. Es que fue una carta muy dura. Pero también en esta carta no vamos a tener solo esas cosas, sino que vamos a tener el testimonio de restauración de la familia o el joven que nosotros vimos que se estaba acostando con la esposa de su papá, el que a Pablo había dicho que lo sacaran de la iglesia. Ahí vamos a encontrar la historia de restauración, vamos a encontrar que él es restaurado al final del tiempo. Ya al final lo encontramos siendo restaurado y eso lo tenemos en, en la segunda carta de los Corintios. Vamos a ver, la siguiente pregunta es, está relacionada siempre con lo que nosotros estamos viendo en la introducción a la segunda carta a los Corintios. Entonces, en el capítulo 1, en el verso 5, nosotros dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahí dice que cuando nosotros seamos afligidos, cuando nosotros suframos cualquier tipo de tribulación, no solo vamos a recibir esa tribulación, sino que de la misma forma vamos a recibir la consolación de lo que estamos pasando. Entonces, si estamos recibiendo un número 10 de tribulaciones, vamos a recibir un número 10 de consolación. Vamos a recibir un número 10 de fuerza sobre lo que estamos pasando. Vamos ahora con la pregunta número 5. Lo que pasa es que tuve que apagar el internet de mi computadora para que pudiéramos salir de acá y se me cerró el club de lectura. Se me cerraron las preguntas. Entonces,
vamos a, vamos a terminar con lo que leímos. Esta pregunta sí me la recuerdo, con lo que leemos en el verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Escuchen esto. Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el final las entendiereis, como también en parte habéis entendido cómo somos vuestra gloria, así como vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. La pregunta que quería atender está en el verso 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. La siguiente pregunta que nos tocaba era, ¿qué es la segunda gracia? La segunda gracia que Pablo se refiere aquí no es de que nosotros perdemos la primera gracia. Pablo no está estableciendo un punto doctrinal donde hay dos tipos de gracias diferentes o donde nosotros recibimos una gracia después de la primera. Pablo está siendo un poco poético al decir que con una nueva oportunidad. Entonces, la segunda gracia no es diferente a la primera para los cristianos. La segunda gracia es meramente las segundas oportunidades que nosotros recibimos cada vez que nosotros nos equivocamos. Entonces, Pablo está diciendo en el verso 12, desde ahí comienza, él empieza a decir, la forma en la que nosotros nos manejamos delante de ustedes fue con sencillez, no fue con altanería, no fue mostrando nuestros títulos, no fue queriendo manipularlos ni nada de eso, sino que fue con sencillez. Y verso 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Entonces, Pablo dice, voy a ir de regreso donde ustedes están, con una segunda oportunidad de intentar hacer las cosas bien. En realidad, Pablo, al escribir la carta de lágrimas, en donde él expresa, ustedes ya vieron que dice, yo he hecho mi ministerio con sencillez con ustedes, no sé por qué ustedes recibieron la carta de esa forma tan fea. Um, Luego dice, voy a ir hacia ustedes una segunda vez, además de la primera que ya fui, esperando que esta vez hagamos las cosas bien. Y a aquellos de ustedes que quieran saber en qué terminó esto, les cuento que terminó muy bien. Las personas recibieron, los corintios recibieron muy bien a Pablo, las cosas se restauraron, todo empezó a encaminarse muy bien. Bueno, esta ha sido una pequeña introducción a la segunda carta de los Corintios. Disculpen todos los problemas técnicos que tenemos, por eso siempre intento hacerlo en la iglesia para que no enfrentemos estas dificultades. Pero hoy teníamos un evento acá de capilla infantil en la propiedad de Patmos, entonces tuvimos que movernos. Y en este punto de la propiedad sí tengo señal con mi celular de datos, no solo señal de celular, sino de datos. Bueno, iglesia, espero que hayan pasado una tremenda noche. Nos vemos el próximo lunes a las 9.